bueno, como introducción, mi intención entonces es la de mostrar una nueva mirada sobre las artes gráficas y audiovisuales, redefinir su relación con la literatura para reconocerles el valor que tiene como creaciones intelectuales que son, ¿no? Y no únicamente por lo que generalmente son vistas como sistemas o como medios de comunicación y reproducción. Para eso vamos a hacer les voy a mostrar un par de definiciones, ¿no? Acá tenemos la de literatura. Es el arte de la expresión escrita, hablada o cantada. También tenemos la de lenguaje visual, que es un sistema de comunicación basados en imágenes. Si sumamos estos dos medios, estas dos expresiones, yo quiero, digamos, de alguna manera remarcar que se genera otro tipo de literatura, que es la gráfica. Generalmente se la menciona como narrativa gráfica, y para mí, digamos, leer, contar, escribir con imágenes es una expresión, ¿no? Por eso lo podríamos redondear en su definición como arte de la expresión gráfica. Las artes gráficas son otro lenguaje, como a los idiomas. Si, por ejemplo, queremos viajar y conocer otros lugares, otra gente, tenemos que estudiarlo, ¿no? Por supuesto. Dentro del mundo editorial y audiovisual, si aprendemos a leer con imágenes, también podríamos viajar y explorar otros mundos. Con los años, las artes visuales han ido siendo reconocidas en este aspecto, en este sentido, ¿no? Y de alguna forma podemos ir aprendiendo y también ir viendo cómo las artes gráficas han seguido siendo restringidas a una funcionalidad de reproducción de la creación artística. En la literatura, la imagen todavía está subordinada a la palabra, lo cual es lógico porque la humanidad comenzó a contar sus historias oralmente, después a través de la palabra escrita, pero cuando no alcanzaron las palabras, aparecieron las ilustraciones, los dibujos, el arte gráfico, ¿no? Para terminar de explicar o de ampliar conceptos gráficamente. El arte evoluciona, entonces la literatura se ha ido adaptando y evolucionando también, ¿no? Solo que por usos y costumbres estos cambios aún no terminan de ser visibles, ¿no? Vayamos a una definición, para usar de ejemplo, a la definición de ilustración. Acá dice, se denomina ilustración al dibujo, estampa o grabado que adorna, documenta, narra o recrea en conjunto con el texto escrito de un libro. Es el componente gráfico que complementa o realza un texto. Ahí se dan cuenta un poco lo que menciono, ¿no? Que ya la definición medio como que a grandes rasgos lo que se lee que está muy subordinada a la palabra, ¿no? Entonces, de alguna manera a mí me gustaría ampliar esta definición, porque sabemos que no se trata únicamente de un medio, un componente. Puede ser quizás el dibujo o alguna técnica, pero la ilustración además es una expresión artística que conmueve, que sensibiliza, que transforma al espectador, ¿no? Crea un lenguaje propio, una identidad, que a su vez es abierta a la subjetividad del receptor que se retroalimenta con sus propias experiencias. Esta identidad propia genera y comunica conceptos, ideas, formas de pensar, porque fundamentalmente la imagen se construye obviamente dentro de un contexto social, temporal y cultural. Hay una definición que está buenísima,
que la dio Laura Barsky en otro de nuestros webinars. Eso, en su debido tiempo búsquenlo porque es fascinante toda la presentación de Laura, que habla más que nada sobre nuestro oficio. Volvamos un poco a las artes gráficas y audiovisuales. Las artes gráficas nacieron con la imprenta, y además de las ilustraciones están el diseño gráfico, la historieta, el humor gráfico, la fotografía, la tipografía, muchos sistemas de impresión, la serigrafía, y ahí aparecen la estampa y después el arte aplicado, que de alguna manera lo vemos en todo lo que es el mundo textil, en las cerámicas, bueno, qué sé yo, podemos hasta, no sé, verlos en los, hay como se llaman las que cubren los celulares, bueno, hay millones de aplicaciones que están dentro del arte aplicado. Ahora, las artes que tienen que ver más con lo audiovisual, combinan el cine con lo sonoro, con la música, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, los videoclips, la publicidad, hay mucho de eso donde interactúan con la animación, con los videojuegos. Obviamente se ha actualizado con todo lo que tiene que ver con lo interactivo, realidad aumentada, bueno, es una cuestión muy abarcativa, pero volviendo al tema de las definiciones, si buscamos definiciones de artes gráficas y audiovisuales, pasa un poco como la definición de ilustración. Entonces, que lo generaliza y que lo supedita a algo que tiene que ver con lo funcional. Acá también quisiera entonces destacar que se diferencian del arte visual por su funcionalidad y tienen como fin ser reproducidos. No importa qué medio, si es papel, si es digital, es a través de internet, de celulares. Bueno, digamos, hoy todo eso se va abarcando mucho más, por eso son medios de expresión y comunicación, que a su vez son universales y transversales con otras artes, ¿no? Porque nosotros vemos mucho de nuestro arte en las portadas de los discos, en obras de teatro, en fondos para animación, en diseños de personajes, de vestuarios, en el mundo de la moda, por supuesto. Bueno, son incontables las relaciones que tiene con otras artes. Y obviamente no son exclusivamente decorativas, o como de adorno, ¿no es cierto? Y transmiten un mensaje estético. Por todo esto es que las y los artistas gráficos y audiovisuales somos autores. Acá hago un pequeño paréntesis porque esta es una lucha que desde hace muchos años venimos batallando, sobre todo por la falta de información y prejuicios al respecto, ¿no? De hecho, no hace mucho fue una gran victoria recuperar los originales. Antes las editoriales o las productoras se quedaban con los originales, cuando en realidad lo que pagaban siempre eran los derechos de utilización de nuestras imágenes para explotarlas comercialmente. Hoy necesitamos que nos vean como autores no por una cuestión de cartel o de ego, se trata de una cuestión de reconocimiento y difusión de nuestro arte. Un ejemplo claro es cuando las editoriales, inclusive las infantiles, donde hay mucho material ilustrado, pagan derechos de autor a los ilustradores, pero cuando los catalogan, solo las escritoras o los escritores figuran como autores. De esta forma, entonces, las librerías, las bibliotecas e inclusive los mediadores y, por supuesto, los lectores, también terminan viendo a los escritores de libros enteramente ilustrados como únicos autores. Por ahí las excepciones pasan cuando se tratan de autores integrales, pero los ilustradores también, ser ilustrador, también es un acto
creativo y por ende nos hace autores de ese lenguaje. De hecho, me he preguntado, si nos ponemos a pensar afuera, en el exterior, ¿no? Las grandes ferias, cuando hablan de autores, hablan de escritores e ilustradores. En la Feria de Bolonia, que es la más importante de ilustración infantil, está separado, sí, autores, no son writers o escritores, no, son autores e ilustradores. O sea que es una cosa que ha quedado por el tiempo desde las viejas costumbres, ¿no es cierto? Pero bueno, volvamos al terreno de lo que estábamos hablando de la literatura. Y justamente notamos esta necesidad de redefinir el protagonismo de la imagen en los libros a la hora de que la literatura o la industria ha tenido que ir haciendo clasificaciones o categorizaciones, por ejemplo, como la de los libros álbum o las novelas gráficas. Y en realidad sabemos que los libros ilustrados y las historietas son literatura, ¿no? Y de hecho, si vamos a otras disciplinas, iremos encontrando nuevas formas de comunicación que ahí piden pista, ¿no? En el humor gráfico, por ejemplo, han surgido los memes a través de las redes sociales, que se convirtieron en un gran medio de expresión social y popular, ¿no es cierto? Y cualquiera puede agarrar, no sé, la cara de un político, de algún actor, actriz o lo que sea, o el payaso del momento, y le ponen la cara ahí en un salame o en un dibujo, y no es necesario ser un gran genio, pero nada, aparecen esas formas de comunicación genuinas, creativas, que empiezan a hacerse ver, ¿no es cierto?